Hoy nos sumergimos en un relato que, la verdad, nos transporta a una época muy lejana, entre los años 600 y 592 a.C. Sí, una antigüedad que impone. Totalmente. La fuente que analizamos resume un texto sobre un patriarca, Lehi, y su hijo, Nefi. Y la historia es fascinante porque, se mueven dos niveles muy distintos. Exacto. Por un lado, tienes estas profecías a una escala Épica. gigantesca. La caída de Jerusalén, el destino de toda una nación, la llegada de un Mesías. Pero justo cuando la historia parece abarcarlo todo, da un giro y se enfoca en algo mucho más personal. En la necesidad de un joven, Nefi, de procesar todo eso, de entenderlo por sí mismo. Y ahí está la tensión central, creo yo. ¿Qué pasa cuando te entregan una verdad monumental? Una que define a todo tu pueblo. Pero tú en el fondo necesitas que eso resuene contigo. Aquí y ahora. Claro, que no sea solo una lección de historia, que sea una convicción personal. Y el relato explora justo ese puente, ese viaje entre la revelación para las masas y la revelación para una sola persona. Exacto. Entonces, si te parece, vamos a desglosarlo. El relato arranca justo después de que Lehi comparte con su familia una visión muy simbólica, la del árbol de la vida. Pero parece que no se detiene ahí. Siente que tiene que hablarles del futuro de su pueblo, los judíos. Y, por lo que se lee, las primeras noticias no son nada buenas. Para nada. Hay que imaginar la escena. Están en el desierto, acaban de dejarlo todo atrás, y tu padre se para y suelta la primera gran profecía. A ver. Les dice, la gran ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Para ellos, eso es oír que el centro de su universo va a desaparecer. Su mundo entero, cultural, religioso, todo. Todo. Y no solo eso, les dice que muchos de sus compatriotas serán llevados cautivos a Babilonia. Es una predicción de una calamidad nacional, pero absoluta. Es demoledor. Ya es duro abandonar tu hogar, pero que te digan que va a ser arrasado y tu gente esclavizada, es casi como que te borren del mapa. Sí. Pero Lehi no los deja con esa angustia, ¿o sí? El relato parece ofrecer un contrapeso. Y es un contrapeso crucial. Justo después de pintar ese panorama tan oscuro, Lehi añade un rayo de esperanza. ¿Qué les dice? Predice que, en el propio y debido tiempo del Señor, regresarían. Volverían de Babilonia para reclamar la tierra de su herencia. Ah, bueno, eso lo cambia todo. Totalmente. Ya no es un final apocalíptico, es un ciclo. Un ciclo doloroso, sí, de pérdida, pero también de una eventual restauración. Es como si les dijera, esto va a doler, y mucho, pero no es el final de la historia, es solo un capítulo terrible. Un ciclo. Esa idea es muy poderosa. Sugiere que hay un propósito más grande incluso en medio de la tragedia. Pero Lehi no se queda solo en el destino de una nación. Lleva la estala a otro nivel, ¿verdad? Habla de algo que no solo afectaría a su pueblo, sino a toda la humanidad. Así es. Y aquí es donde la profecía se vuelve increíblemente audaz. Anuncia la venida de un Mesías, un Salvador del mundo. Y no lo dice en términos vagos como algún día. Para nada. Le pone fecha. Vaya, eso sí que es arriesgado. ¿Qué tan específica es la fecha? Increíblemente específica. Declara que el Mesías nacería 600 años después del momento exacto en que ellos salieron de Jerusalén. ¡Wow! Pensemos en lo que eso significa. Es como poner en marcha un cronómetro para que sus descendientes puedan verificar su palabra. Le está dando a su legado una fecha de caducidad si resulta ser falso. Aunque, seamos honestos, predecir algo para dentro de 600 años es una jugada bastante segura. Nadie de los que lo oyen va a estar ahí para comprobarlo. Es una excelente pregunta. Y creo que la respuesta está en los detalles que añade. No es solo una fecha lejana, y ya. Se vuelve más granular. Mucho más. Habla de un precursor, una figura que vendría justo antes para preparar el camino y para bautizar a quien él llama el Cordero de Dios. Ajá. El texto que analizamos identifica esta figura con Juan el Bautista e incluso menciona el lugar del bautismo, cerca de Betábara. O sea, aunque el evento principal es lejano, lo rodea de detalles que se podrían verificar. Anclas históricas, geográficas. Exactamente. No es solo una afirmación, es todo un escenario. Y supongo que la historia de este Mesías no termina con su bautismo. No, para nada. La profecía de Lehi cubre el arco completo.
Habla de su ministerio, de su muerte a manos de su propio pueblo y fundamentalmente de su resurrección de entre los muertos. Con eso cierra el círculo. Sí, al hacer esto, Leahy ya no solo está prediciendo eventos políticos como la caída de una ciudad, está, digamos, estableciendo la base teológica completa de su fe para las generaciones futuras. Pasa de la historia de un pueblo a la historia de la salvación. Justo. Y para explicar estas ideas tan enormes, Leahy recurre a una imagen muy potente, una metáfora que parece sacada de su vida diaria. Un olivo. Exacto. Y es una genialidad pedagógica. ¿Cómo le explicas a gente de su tiempo conceptos como la diáspora, la apostasía y la restauración en un solo paquete? Con algo que conocen a la perfección. La agricultura compara a la casa de Israel con un olivo. Primero, profetiza que sus ramas serían desgajadas, o sea, rotas y esparcidas por toda la tierra. Es una imagen muy gráfica de la desintegración de un pueblo. Captura perfecto la idea de la diáspora, sí, de perder la conexión con el tronco principal. Precisamente. Pero, como vimos antes con la profecía de Babilonia, nunca termina en la pérdida. Viene la segunda parte. La segunda parte de la metáfora es el reinjerto. Leahy asegura que con el tiempo, esas ramas naturales esparcidas serían encontradas e injertadas de nuevo en el olivo original. De vuelta a su herencia. El relato sugiere que esta idea ni siquiera es original de Leahy, sino que la encontró en unos registros antiguos que tenían, las planchas de bronce, en una alegoría de un profeta anterior llamado Zenos. O sea que es una imagen con raíces profundas en su tradición. Muy profundas. Entonces, el problema es el esparcimiento. Y la solución es el recogimiento, el reinjerto. Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Simplemente un día todos deciden volver? El texto parece dar una secuencia muy particular. Sí, y este es un punto que a menudo se pasa por alto, pero que es teológicamente revolucionario. ¿Ah, sí? El texto establece un orden cronológico muy claro. Este reinjerto, que se define como llegar al conocimiento del verdadero Mesías, no sucedería de la nada. Leahy especifica que ocurriría después de que los gentiles... O sea, las naciones no israelitas. Exacto. Después de que ellos hubiesen recibido lo que él llama la plenitud del Evangelio. Fíjate, ese es un giro totalmente inesperado. Básicamente está diciendo que la restauración de su propio pueblo depende de personas ajenas a él. Les da un papel protagónico. A los que tradicionalmente se consideraban los de afuera. Exactamente. Invierte toda la lógica esperada. Implica que el conocimiento del Mesías se extendería primero por el mundo a través de los gentiles. Y que esa difusión global sería el catalizador. Sería el catalizador para que los descendientes de Israel, dispersos por el mundo, reconocieran finalmente a ese Mesías y fueran injertados de nuevo. Es un plan increíblemente inclusivo y universal. Hemos estado hablando de estas profecías a una escala cósmica, ¿no? Siglos, continentes, el destino de la humanidad. Pero de repente el relato pone el freno y hace un zoom cerradísimo en una sola persona que esté escuchando todo esto. Nefi, el hijo de Leahy. Y este es para mí el corazón de toda la historia. ¿Por qué? Porque Nefi escucha estas cosas asombrosas de su padre. El texto deja muy claro que él no duda. Su punto de partida no es el escepticismo, es la fe. Él cree lo que su padre dice. Pero, y este es el gran pero, eso no es suficiente para él. La fuente lo describe con un deseo profundo de ver, oír y saber estas cosas por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo. o sea, no le basta con una fe de segunda mano, una fe heredada. No le basta. Quiere la suya. Es la diferencia entre que te cuenten cómo es el mar y meterte tú misma a nadar. Esa es la analogía perfecta. Representa la transición fundamental de creer a saber. Es la diferencia entre confiar en el testimonio de alguien a quien amas y respetas, que es valioso, y obtener tu propio testimonio. Tu propia convicción, forjada en la experiencia personal. Nefi encarna ese anhelo universal de no ser solo un espectador en el viaje espiritual de otro, sino el protagonista del propio. No quiere dudar de su padre, quiere emularlo. Quiere tener esa misma conexión directa. Esa misma conexión. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué produce esa búsqueda tan intensa? ¿Se queda solo en un deseo? Al contrario, su búsqueda es recompensada de una forma espectacular. Por su diligencia, nos cuenta el relato, Nefi es arrebatado en el espíritu y recibe su propia visión, una revelación masiva que de hecho abarca los siguientes capítulos del libro.
Así que lo que empezó como una creencia en las palabras de Leahy Se transforma en un conocimiento personal a través de la experiencia directa. Es como si el texto nos estuviera diciendo, oigan, este es un principio universal. que no es un club exclusivo para profetas. Para nada. Que Dios revela sus misterios a todo el que lo busca diligentemente. Es una invitación abierta. Y esta confirmación personal, ¿cómo cambia la realidad de Nefi en ese momento? Porque una cosa es entender profecías futuras y otra es ver cómo eso te afecta a ti en medio del desierto, habiéndolo perdido todo. Que Nefi llega a una conclusión que redefine completamente su situación. ¿Cuál? Entiende que haber sido expulsados de Jerusalén no fue una tragedia sin sentido, ni un castigo. Fue, en sus propias palabras, por un sabio propósito del Señor. ¡Wow! La revelación personal le permite ver el plan divino detrás de su aparente desgracia. Ve que al ser sacados de allí, su pueblo obtuvo un gran beneficio, porque se salvaron de la destrucción que venía. Es decir, la revelación no solo le confirmó el futuro, sino que le dio sentido a su presente. Le permitió resignificar su propio sufrimiento. Pasó de ser una víctima de las circunstancias a ser un participante consciente en un plan más grande. Esa es la esencia de la transformación. El conocimiento personal genera perspectiva. Y esa perspectiva es lo que te da la resiliencia para enfrentar la adversidad. Ya no es, mi padre dice que esto tiene una buena razón, sino, yo sé que esto tiene una buena razón. Es un cambio de paradigma total. Total. Y nace no de la profecía pública, sino de la búsqueda privada. Haciendo un recuento, hemos explorado un viaje increíble. Empezamos con las profecías de Leahy a escala de naciones. La caída de Jerusalén, el cautiverio, la venida de un Mesías 600 años después. Luego vimos cómo usaba esa metáfora del olivo para explicar el complejo destino de Israel. Y todo eso nos llevó al punto crucial, la búsqueda personal de Nefi. Su necesidad de transformar esa fe heredada en un conocimiento propio, vívido. Y lo fascinante es ver cómo esos dos polos, la revelación colectiva y la revelación personal, no compiten. Al contrario, se alimentan mutuamente. Las grandes profecías de Leahy no fueron un punto final, sino el catalizador que encendió la búsqueda de Nefi. Y la confirmación personal de Nefi. No solo lo transformó a él, sino que validó y dio un nuevo significado a las enseñanzas de su padre para toda su familia. Es un ciclo virtuoso de fe y conocimiento. Lo cual nos deja con una última idea sobre la que reflexionar. A ver. El texto establece que la búsqueda diligente lleva al conocimiento divino. Pero las preguntas que motivaron a Nefi nacieron de escuchar profecías de una escala inmensa que hablaban de imperios y de la redención del mundo. Claro. Y eso me lleva a pensar, ¿de qué manera la naturaleza y la escala de las verdades que se nos presentan pueden influir en la profundidad de la certeza que sentimos que necesitamos buscar por nosotras y nosotros mismos? Interesante pregunta. ¿Será que cuanto más grande es la pregunta que se nos pone delante, más personal e innegable tiene que ser la respuesta que buscamos?